Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios guarde su vida, que Dios le bendiga poderosamente y que este sea un tiempo maravilloso, un tiempo de edificación para su vida. Me gozo mucho de que cada mañana usted se conecta con este tiempo para recibir la instrucción del Padre de Dios, la instrucción que nos da a través de su palabra. El Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en el campo, en el camino, en casa. Escribirás estas palabras y las pondrás en casa, las escribirás en los postes, etc. Es decir, debía haber una saturación de la palabra de Dios a las nuevas generaciones, porque la palabra de Dios tiene el propósito de instruir. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, le dice: Timoteo, el propósito de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito, y el propósito es corregir, es inspirar, es instruir, es preparar al hombre, a la mujer de Dios, para que estén preparados para toda buena obra. Así que quiero animarle en esta mañana que disponga allí su corazón para que reciba la palabra el día de hoy. Sé que hoy el reto que Pablo nos plantea es un reto bastante difícil. Y cuando las cosas se ponen difíciles, donde podemos observar y podemos ver el temple de los creyentes, ¿no? Podemos observar quienes realmente quieren seguir. Cuando las cosas se ponen difíciles, por ejemplo, en un matrimonio, ahí se ve quién es el que ama y quién quiere sacar adelante la relación. Y así pasa en el cristianismo. Cuando las cosas se tornan un poquito difíciles, ahí es también donde nosotros podemos observar, donde Dios observa también a aquellos que quieren ser verdaderos discípulos. Así que sin más, vamos a la palabra en esta mañana para descubrir cuál es el reto que la palabra de Dios nos plantea en este día. Quiero que leamos entonces, o le voy a invitar a que leamos la segunda carta a los Corintios. Recuerde que estamos allí. En el capítulo 10 vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 18. Vamos a terminar de leer el capítulo el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 7 en adelante. Dice la palabra: fíjense en los hechos evidentes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen: las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasaremos esos límites
no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con las buenas noticias de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará de nosotros que nosotros nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si quieres jactarte, jáctate solo en el Señor. Como la gente se alaba a sí misma, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Amén. En este tramo del texto, el apóstol Pablo intenta explicarle a los creyentes corintios, algo bien interesante y que nos haría mucho bien a todos los creyentes, escúcheme bien, les hará bien a todos los creyentes escuchar, aprender, creer esta palabra y dedicarse a vivir sobre ella, aplicarla a sus vidas. ¿Cuál era la intención de Pablo en este tramo del capítulo? ¿Cuál era la intención de Pablo? Pablo quería explicarle a los creyentes en qué consiste el ministerio pastoral, la autoridad de su ministerio, hasta dónde debía llegar. Por supuesto que hace una comparación con algunas personas que ya usted sabe que se habían infiltrado a la iglesia, falsos maestros, y no era uno, era varios. Pablo decía, estas personas se miden entre ellos mismos, miden su autoridad y lo que están haciendo. Su estándar de comparación o de medición son ellos mismos. Qué tontos, dice Pablo, qué ignorantes. Así que Pablo tiene la intención, el apóstol Pablo, de explicarles a los creyentes para que ellos pudieran comprender la función y los límites de la autoridad pastoral. ¿Para qué Dios puso en la iglesia los pastores? ¿Hasta dónde los pastores tienen autoridad sobre los creyentes? Eso sería interesante comprenderlo, porque muchas personas de buena fe abren su corazón y sus vidas a ministros que tal vez no han dado los frutos de ser buenos ministros, y estas personas terminan siendo abusadas. Y eso lo sabemos porque ocurre casi a diario, ocurren estos casos de personas que han sido defraudadas por ministros, porque abrieron su corazón, porque le hicieron confesiones, porque dispusieron sus bienes para el reino de Dios, y estos ministros le abusaron, porque estos ministros les controlaban, estos ministros les explotaban, estos ministros le expropiaban, le quitaban sus bienes. Nosotros somos testigos de eso. ¿Hasta dónde tiene autoridad un ministro? Ese tipo de situaciones ha prevenido el corazón de muchos creyentes e impide que buenos obreros, que buenos ministros de Dios hagan la obra, porque estos creyentes no les permiten operar en el rango o dentro de los límites de la autoridad que Dios le ha dado a los ministros, a los pastores, para que puedan hacer la obra en la vida de los creyentes. Los creyentes deben tener un conocimiento de cuál es la función, cuál es el trabajo de los pastores y hasta dónde debe llegar su autoridad. Los creyentes deben saber eso. Y Pablo lo explica aquí en este pasaje. Necesitamos tener claridad acerca de esto, porque muchas personas malinterpretan o malentienden el ministerio pastoral.
A veces las personas pretenden que los pastores hagan cosas para las cuales Dios no los ha comisionado. A veces las personas quieren como un ministro, un sacerdote, un pastor personal. Es decir, que atienda constantemente sus necesidades y que esté las 24 horas del día disponible para ellos. Hay momentos en donde los ministros deben hacer este trabajo muy cercano, atender a las personas, pero el que un creyente se acostumbre todo el tiempo a vivir así va a ser un trabajo muy desgastante, escúchame bien, y ese creyente nunca va a crecer espiritualmente, porque Dios ha llamado a los creyentes para que los creyentes se asemejen a Cristo y que puedan crecer en la fe y que puedan imitar la fe de sus pastores, dice la Escritura. Ahora, hay un texto que quiero leer antes de entrar en lo que Pablo dice explícitamente aquí en la segunda carta a los Corintios. Y ese texto le hará bien leerlo y entenderlo, para que pueda comprender cuál es la función de un pastor, la función de un ministro. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 11. Por favor, tome su Biblia allí, o por lo menos anote ese texto y lo va a leer y lo va a meditar. Ojalá pueda buscar ese texto en otras versiones de la Biblia para que usted pueda extraer de él toda la riqueza y pueda comprender a cabalidad cuál es la función de los pastores, de los ministros, y cuál es cuál es la autoridad que ellos tienen sobre los creyentes, hasta dónde debe llegar la autoridad de un ministro, de un pastor sobre un creyente, y hasta dónde el creyente debe someterse a un ministro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: ahora bien, Cristo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y comienza a enumerarlos. 5. Dice la Escritura: dio los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. 5 ministerios. Voy a repetírselo: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor puso estos ministerios en la iglesia? ¿Qué deben esperar los creyentes de este ministerio? Bueno, aquí lo explica. En el versículo 12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros han sido puestos por Dios en la iglesia con un fin, con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La otra versión, la Reina Valera, dice: deben perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta versión dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, los pastores tienen una función definida, pero los creyentes no son actores o son espectadores. Los creyentes también son actores. Los creyentes también participan. ¿Cómo participan los creyentes? Dejándose formar, dejándose educar, dejándose instruir. Pero no solamente, esto tiene que ver con instrucción, con información que recibimos. Esto tiene que ver con dos cosas más. Número 1, con corrección, y número 2, con compromiso. Es decir, un creyente debe responder con atención, escuchar para aprender. Número 2, debe someterse, debe dejarse corregir. Y en tercer lugar, deben comprometerse con la obra de Dios. Esto es la parte de los creyentes. La parte de los ministros es prepararlos a ellos. Y esto debe quedar bien claro. Esto debe quedar bien claro, porque cuando hablamos del trabajo pastoral, estamos hablando de un trabajo muy intenso,
un trabajo en el cual el pastor necesita orar, necesita tiempo para la oración, necesita tiempo para la preparación. El pastor necesita identificar cuál es el propósito de Dios para la comunidad en la cual Dios le ha puesto. El pastor necesita, en la presencia de Dios, idear y preparar estrategias, procesos en la iglesia. El pastor necesita enseñar, debe elaborar enseñanzas y por eso la investigación y la oración en la palabra de Dios, para poder guiar al pueblo hacia donde Dios quiere que lo lleve, hacia donde Dios quiere llevar a su pueblo. Pero el pueblo necesita entender que ese hombre, esa mujer a quien Dios puso allí en el ministerio, tiene una autoridad sobre ellos. Y es aquí donde se configura en un reto esta palabra. Porque si hay un tiempo en el cual los creyentes han sido renuentes, si hay un tiempo en el cual los creyentes han sido, muchos, no digo todos, pero algunos creyentes no se dejan edificar, no se dejan preparar para la obra del ministerio. Si hay un tiempo bien difícil que le ha correspondido a los pastores trabajar, es en este tiempo. Ni siquiera en el tiempo de la persecución, ni siquiera en los tiempos difíciles donde la iglesia ha tenido que sortear situaciones críticas que enfrenta la iglesia. En este tiempo estamos enfrentando en el contexto, en el seno de la iglesia, una actitud apática, una actitud de una rebeldía pasiva, que no es que los creyentes se proclamen rebeldes, pero no escuchan, son muy pocos realmente escuchan y siguen el lineamiento, muy pocos se dejan corregir. Hay algunos que no se dejan corregir, algunos que no aceptan que el ministro le corrija, no aceptan una corrección. Hay mucha susceptibilidad, muchas personas ni siquiera aceptan una amonestación del ministro porque piensan que cuando el ministro les amonesta, ellos ven al ministro como su enemigo, como un perseguidor, y algunos hasta terminan apartándose de la iglesia, buscando otras iglesias y buscan otros. Muchos inclusive se devuelven al mundo, buscan otros pastores, porque hoy en día muchos lo que buscan es un ministro que pueda orar por ellos, un ministro que les pueda bendecir, un ministro a través del cual Dios le bendiga su finanza, su salud. Es decir, que las personas necesitan no solamente un Dios que sea siervo de ellos, sino también que los ministros sean siervos de ellos. Y ese es un problema que tiene la iglesia de hoy. Y buscan personas que les atiendan en sus necesidades sin que ellos se comprometan con la instrucción, sin que ellos se comprometan. No quieren un cambio para sus vidas, no quieren corregir lo que está mal en sus vidas, sino que siempre buscan de pronto la ayuda o buscan la compañía de un ministro, un supuesto ministro, que esté allí para que le atienda en sus necesidades. Eso es lo que busca la gente hoy en día. Pero esa no es la función del ministro. Esa no es la función de un pastor. La función de un pastor es enseñar. La función de un pastor es guiar. La función de un pastor es corregir. La función de un pastor es animar. La función de un pastor es guiar al rebaño a conseguir un objetivo. La función de un pastor es guiar a los creyentes a la madurez, a que los creyentes puedan ir creciendo cada día a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Pero esto requiere un compromiso de parte de los creyentes. Los creyentes deben saber que los ministros han sido puestos en la iglesia para que los guíen, para que los orienten, pero escúchenme esto también, para que les perfeccionen en la fe. Para que les perfeccione un pastor idóneo, un pastor diligente, no va a dejar de exhortar, no va a dejar de corregir, no va a dejar de instruir, no va a dejar de animar. Yo estoy hablando de un pastor o de un ministro que constantemente esté regañando a las personas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un líder que guía, un líder que motiva, un líder que enseña, pero también un líder que corrige. Corrige lo que está mal hecho. Ahora,
De esto está hablando Pablo aquí. Los creyentes corintios habían acogido a unos líderes que no les corregían, al contrario, unos líderes que les permitían cierto libertinaje con tal de que los corintios los aceptaran. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas están buscando líderes así. Y hay muchos líderes que se ofrecen solamente para contar con el número de los creyentes, solamente para contar con el dinero de esas personas, pero no se comprometen con la enseñanza, con la instrucción. Y ese es un grave problema, porque la razón por la cual Dios nos puso a los pastores, a los ministros en la iglesia, es para perfeccionar a los santos y para que los santos puedan dedicarse a la obra del ministerio. Permítame seguir leyendo lo que dice Efesios 4 y ya retornamos a lo que dice Pablo a los Corintios. Dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, dice, este proceso continúa. ¡Wow! Este proceso continúa hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, que usted se parezca cada día más a Cristo y que viva como Cristo, que piense como Cristo y que los intereses suyos sean los intereses de Cristo, que usted persiga lo que persigue Cristo, que usted ame lo que Cristo ama, que usted se apasione por lo que Cristo se apasiona. Esa es la madurez espiritual. Ahora dice Pablo, el versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Wow! ¿Qué manera tiene Pablo de explicar la función de los creyentes, la función de los ministros? ¿Qué debemos hacer? ¿Hasta dónde un ministro tiene autoridad? ¿Cuál es la responsabilidad del ministro? Yo he mirado que hay 3 áreas, por favor anótelas. Hay 3 áreas en las cuales un ministro, usted debe dejarse enseñar. Hay 3 áreas en las cuales usted debe aceptar los retos que plantean los pastores. ¿Cuáles son las áreas? Número 1, el área espiritual. El área espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas aceptar los retos, los desafíos. No será fácil, pero es aquí donde se demuestra quién es discípulo de Cristo y quién es simplemente un creyente. Jesús no quiere simplemente creyentes, Él quiere discípulos comprometidos. Eso lo dijo el Señor en Lucas 14, 25, donde el Señor, viendo que una multitud lo seguía, se volvió a ellos y les dijo, si ustedes no están dispuestos a negarse a sí mismos, si ustedes no están dispuestos a morir, si ustedes no están dispuestos a cargar su cruz y seguirme cada día, no pueden ser mis discípulos. El Señor les aclaró allí que para ser un discípulo usted necesita compromiso. Si usted quiere ser un profesional, usted necesita compromiso. Si usted quiere ser un empresario, usted necesita compromiso con esa visión. Si usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa, usted necesita compromiso con eso. Si usted quiere ser un buen estudiante, necesita tener un compromiso con ese propósito. Todo lo que tú quieras en la vida requiere un compromiso, requiere que tú te sometas, requiere permanencia. Escúcheme bien. Y el ser un discípulo también requiere compromiso. Ahora, una de las áreas en las que los pastores, los ministros deben trabajar en los creyentes es en el área espiritual. El área espiritual. Número 2, el área familiar. Número 3, el área ministerial. En esos 3 frentes trabaja un ministro. Ahora, el avance de un creyente en cada una de esas áreas va a depender
de hasta dónde el creyente le permita llegar al ministro. Ahora, yo le voy a preguntar, ¿hasta dónde, por decirlo de alguna manera, hasta dónde Pablo entraba en la vida de los creyentes? ¿Hasta dónde? ¿De qué tipo de cosas le hablaba? Cuando usted lee las cartas, usted podrá identificar hasta dónde y de qué cosas, de qué temas el apóstol Pablo hablaba. Hay personas de pronto que no les gusta que uno hable o se meta en su vida sentimental. Bueno, en la carta, la primera a los Corintios, el apóstol Pablo habla de eso a los creyentes. Entonces, no es que el líder va a imponer su voluntad, no es que el líder va a manipular, no es que el pastor va a manipular a las personas, pero sí le va a dar la instrucción bíblica acerca de qué enseña Dios sobre las emociones, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el ministerio, sobre la vida espiritual. Pablo enseña eso, sobre la crianza de los hijos. O sea, hasta dónde Dios, bueno, no hablemos de Pablo, vamos a hablar de Cristo. ¿Hasta dónde piensa usted que Cristo quiere entrar a su vida? ¿Hasta dónde? Ahora, usted debe evaluar el propósito de la enseñanza, porque los creyentes no deben aceptar ciegamente lo que le está entregando a alguien. Recuerda a los creyentes en Berea, aquella comunidad a la cual el apóstol Pablo llegó y que se relata ahí en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que Pablo llegó y les enseñó, pero dice que estos creyentes eran más nobles, porque cuando ellos escucharon, es posible que ellos tomaron nota de lo que Pablo les enseñaba, pero luego se fueron a su casa y buscaron en las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo concordaba, estaban en sintonía con lo que decía la Escritura. Esto nos habla a nosotros de una mente crítica que evalúa lo que escucha. Entonces, para que usted no se deje engañar, usted tiene que conocer la Escritura. Y es que aquí se presenta otro problema. Los creyentes hoy en día no quieren leer la Biblia, no quieren estudiar la Biblia, porque la Biblia nada más la estudian los pastores, los ministros, los del seminario, y los creyentes. Mira, este es el libro, se le llamó el libro del pueblo. Estas palabras que Dios ha mandado aquí, usted debe leerlas, estudiarlas, comerlas, como le dijo el Señor al profeta Jeremías. Come lo que te doy. Tal vez al principio, como el profeta Jeremías, le va a parecer un poquito amargo al paladar, pero después va a ser una miel en su vida, la palabra de Dios. Y muchos creyentes hoy en día se han dejado engañar y se están dejando engañar porque no leen la palabra, quieren que otros se las lean. Quieren que otros se las expliquen. Y sí necesitamos maestros, sí necesitamos que alguien nos enseñe la palabra, pero escúcheme bien, tenemos que acercarnos a la palabra, porque aquí en esta palabra Dios te habla. Es el Espíritu Santo el que te da convicción, eso lo dice Pablo. Es el Espíritu Santo el que te da convicción. Una relación personal con Cristo, una rendición al Espíritu Santo, una búsqueda constante a Él y a su presencia. Una búsqueda constante en la palabra te va a abrir los sentidos. Vas a comenzar a entender las cosas espirituales. Y de pronto al principio vas a requerir mucha ayuda, pero en la medida en que vas sumergiéndote en el Espíritu Santo y en la palabra, Dios te va a confirmar, Dios te va a hablar y Dios te va a decir en tu corazón, cuando escuches una enseñanza, esa enseñanza es de Dios o no es de Dios. Cuando alguien intente corregirte, el Espíritu Santo te va a decir, acepta esa corrección porque está en la palabra. Escúcheme, ¿hasta dónde deben llegar la autoridad de los pastores y de los ministros? Nosotros tenemos un trabajo y el trabajo es ayudar a los creyentes, perfeccionar a los creyentes. El perfeccionamiento no se enfoca en lo que ya está bien. El perfeccionamiento se enfoca en las falencias, en lo que hay que corregir. Así que cuando un ministro se acerque, cuando un ministro le hable, cuando escuche una enseñanza que busque corregir su vida, acepte la palabra y ponga la palabra en práctica. Escúcheme bien, porque como dice la Biblia, le vas a facilitar el trabajo
a tu pastor, a tu pastora, le vas a facilitar el trabajo porque estás escuchando y estás aceptando la enseñanza. Algunas enseñanzas tienen que ver con revelación. Te van a enseñar a orar, te van a enseñar la palabra, te van a enseñar a tomar decisiones. Pero otras enseñanzas tienen que ver con corregirte, corregir tu carácter, corregir tu moralidad, corregir tu comportamiento, corregir lo que está mal en tu vida. Ese es el trabajo de los pastores y es la parte que tal vez a muchos no les agrada, porque las personas quieren vivir como ellos quieren. Pero los pastores, un hombre, una mujer leal a Dios y a la palabra, va a buscar que los creyentes vivan como Dios quiere que ellos vivan. Van a buscar la santidad. Un creyente, un hombre, una mujer de Dios va a enseñar sobre la bendición, va a enseñar sobre la eternidad, pero también va a enseñar acerca de la moralidad que Dios exige. Va a enseñarte la clase de padre que Dios quiere que tú seas. Va a enseñarte la clase de hijo que Dios quiere que tú seas. Va a enseñarte la clase de esposo, de esposa que tú quieres que Dios sea. Y cuando nosotros no estamos viviendo esa realidad de nuestra vida, pues muchas personas lo que hacen es que no aceptan la enseñanza. Cuando Dios te quiere corregir, ¿sabe quién Dios va a usar? Dios va a usar al hombre, a la mujer de Dios, para que seas perfecto, para que te parezcas a Cristo cada día más. Ese es el trabajo. Y Pablo está diciendo aquí en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 10, del 7 al 18, está diciendo, ¿hasta dónde debe llegar nuestra autoridad? Nuestra autoridad debe llegar, escúcheme bien, los creyentes deben aceptar la autoridad, porque esa autoridad tiene el objetivo de llevarlos a ellos a que sean más como Cristo. Hay cosas que tú no puedes arreglar por ti mismo y nunca las vas a arreglar por ti mismo. Será otra persona, será un ministro, una ministra quien Dios ponga sobre tu vida que te va a ayudar. Dele la autoridad en su vida para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Por eso el reto del día de hoy, mi querido, mi querida, es que comprendamos la función pastoral. Comprenda la función pastoral. Busque entender. Antes de rechazar cualquier cosa que le diga un ministro, antes de rechazarlo, busque entender si la palabra de Dios lo corrobora. Escúcheme bien. Y si usted tiene un corazón sometido a Dios, entonces cumpla, sométase a la palabra. Porque la palabra de Dios tiene el propósito de sanarte y de librarte de la ruina. El pastor, escúchame bien, el ministro, el apóstol, el evangelista, el profeta, el maestro, es un funcionario de Dios que busca los intereses de Dios. Escúcheme eso. Él no está buscando sus propios intereses. Cuando ya una persona que está en un ministerio busca sus propios intereses, entonces eso es un mal fruto. Es un mal fruto. Y yo estoy seguro que Dios va a revelar. Y Dios va a sacar a la luz todo engaño en el nombre del Señor. Pero también hay muy buenos hombres, muy buenas mujeres de Dios que están trabajando y que quieren perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero entiendo que se encuentra mucha resistencia a veces. No se acepta la autoridad del ministro. Pero Dios quiere que usted en este día acepte esa autoridad. Dios quiere edificarle a usted. Pero para que usted pueda aceptar esa autoridad, usted debe conocer la función del pastor. Debe conocer la función del ministro. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la función del ministro, usted va a saber cuál es el trabajo que él debe desarrollar en su vida para que usted pueda abrir su corazón, abrir su vida y dejar que Dios obre a través de ese ministro en la vida suya. Quiero animarle a que en esta mañana usted se tome un minutito y vamos a orar por el ministerio pastoral, porque sé que tal vez mucha gente no lo sabe, pero es un ministerio muy difícil, es un trabajo muy difícil porque estamos trabajando en los defectos de la sociedad. Estamos buscando corregir los defectos de la sociedad. No solamente estamos llevando la salvación de Dios, invitando a la gente que la gente se convierta a Dios, sino que también estamos atendiendo esa parte, ese frente. Estamos trabajando en
los defectos de la sociedad. Y hay muchas personas nobles y buenas que Dios ha puesto en la iglesia. Gracias a Dios por ellos. Son personas con quien es un gusto, un placer trabajar. Pero también hay otras personas que no les gusta, que no aceptan y que se resisten a la autoridad. Pero vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por los ministros, como dijo Pablo, por los apóstoles, por los profetas, por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, porque ellos han sido puestos para perfeccionar a los santos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por este nuevo día que nos das, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Tómese un momentito ahí y quiero invitarle a que ore por su líder, ya sea un líder en la iglesia, ya sea un pastor, ya sea una pastora. Ore en esta mañana, dígale: Padre, gracias. Padre, gracias por la vida de mi líder, la vida de mi pastor, de mi pastora, gracias. Señor, yo bendigo su vida en esta mañana, porque tú, Señor, le has puesto para que realice un trabajo sobre mi vida. Y el trabajo es perfeccionarme para que yo pueda dedicarme a la obra del ministerio. Te doy gracias, Padre. Dígale al Señor en esta mañana: yo acepto, Padre, el reto el día de hoy. Voy a buscar comprender la función de mis líderes. Padre, perdóname, dígale al Señor esta mañana. Perdóname, Señor, si he sido renuente, porque tal vez no he estado emocionalmente preparada para aceptar una corrección, porque tal vez, Señor, hay rebeldía en mi corazón. Hay terquedad en mi corazón. Padre, perdóname. Perdóname, Dios, por todas aquellas veces que tú has querido, Señor, perfeccionar mi vida y yo no me he dejado. Yo, Señor, he rechazado la corrección. Hoy me arrepiento y me aparto, dígale al Padre. Y yo dispongo mi corazón de hoy en adelante, Señor, para ser un creyente dócil que se deja perfeccionar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga a todos en esta mañana y mi hermano, no olvide orar por el liderazgo de la iglesia. Oye, ore por el liderazgo de la iglesia, ore por los pastores, ore por las pastoras, por los apóstoles, por los profetas, porque ellos son un regalo de Dios para la vida suya, para la iglesia. Que Dios le bendiga poderosamente esta mañana.